1932, también llamado el crimen de la vereda del soldado. Aquí tenemos una foto de los policías de la época. Estaba sentado a la izquierda Aparicio, que era el comisario jefe de la Brigada de Investigación Criminal, y veíamos también un párrafo que se refería a esta, precisamente, acusación de dos inocentes. Hay una historia extraordinaria a raíz de esto que ha durado hasta hace muy pocas semanas, y es la lucha de una señora, Benicia Núñez. Enseguida veremos su cara. Benicia, que hasta el fin de sus días, que ha muerto a edad avanzada, ha estado luchando para que se limpiara el nombre de su madre. De su madre. Bienvenida. Que no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver, y culparon tanto a Bienvenida como a su tío Leoncio. Aquí la tenemos, esta es Benicia Núñez. Quería contarnos esta historia, pero su fallecimiento repentino, no se esperaba en absoluto, la impidió. Hasta el último momento estuvo contando a todo el mundo que quiso escucharlo, Benicia, decirle: mi madre no cometió este crimen. Tenía 19 años Benicia cuando ocurrió este asunto. O sea, toda la vida está luchando por demostrarla. No, por demostrar, porque quedó demostrada, ¿no? Quedó la demostrada. inocencia de su madre. Pero aún así... Pero claro, la gente, esto está de difama. Es un pueblo pequeño, claro. Herreruera de Oropesa, de Toledo, y había todavía gente que seguía pensando que, bueno, que era posible que Benicia hubiera tenido algo que ver, que Bienvenida hubiera tenido algo que ver. Esta es Bienvenida, la madre de Benicia y la persona que fue culpada en su momento del crimen. Hablemos del crimen. Sí, bueno, sucedió, de pronto apareció una mujer degollada en un camino, concretamente en la vereda esa que decíamos del soldado, porque aquí hay dos crímenes, uno se explica al otro, y ahora diremos por qué. Benicia contaba perfectamente bien cómo su madre había aparecido culpada de este hecho de su prima, una prima que era concretamente Luciana Rodríguez, perdón, que había aparecido degollada en la vereda del soldado. Se la encontraron dos pastores. Dos pastores, a primera hora de la mañana, cuando estaban por allí en sus faenas, se encuentran a esta mujer. No se sabe al principio qué es lo que ha ocurrido. Es una de esas señoras que venían de la provincia del Toledo a Madrid a vender sus encajes, sus mantelerías. De ahí el nombre del crimen de la encajera. Se empieza una investigación. Y además apareció envuelta en una toquilla, ¿no? Sí, el cadáver. Así es. Y de una forma muy específica. La muerte le había llegado con una técnica especial. De hecho, en este crimen se averigua, por parte de la investigación, que había un modus operandi en los asesinos que siempre repetían la misma forma. Por eso se llegó a aclarar el asunto, como ahora contaremos, por un siguiente crimen que ocurrió en el llamado Arroyo de las Pavas, que era también en Carabanchel Bajo. Todo esto sucede cuando era pueblecito Carabanchel Bajo. Pues bien, se hace esa investigación y no se llega a otra conclusión, que había dos personas que eran primos, que al parecer no se llevaban bien con la señora. Todo esto era simplemente un montaje. Tenían sus pequeños problemas, como a veces ocurre. ¿Y una de estas personas era la madre de Benicia? Era Bienvenida, la madre de Benicia, y era su prima, y Leoncio. Ahora veremos las fotos, tanto de Bienvenida, como antes anunciábamos, como del propio Leoncio. Este era sargento entonces, trabajaba concretamente en Carabanchel, estaba de militar, y fue simplemente culpado pues porque estaba ese día en Madrid. Escucharemos ahora a la hija de Benicia, que es quien nos ha contado cómo todavía hay quien piensa que su madre tenía algo que ver en el crimen de la encajera. Vamos a escucharla. Jamás les pidieron perdón por haberlo creído ni nada, eso nunca. Todavía decían que los habrían comprado los criminales. No, y indemnizar en aquellos tiempos, ya usted, ¿qué iban a indemnizar? No. Solamente con el perdón se habían conformado. Pues efectivamente, había que todavía quien decía que habían comprado a los criminales, que no lo habían hecho ellos, pero que desde luego tenían algo que ver en este asunto. Para nada en absoluto. Vamos a escuchar a Pilar también otra vez, a la hija de Benicia, cómo dice rotundamente que sus familiares eran totalmente inocentes. Eran inocentes totalmente, y a pesar de eso, pues le hicieron muchísimo daño, porque como lo creían, a mi madre no se había olvidado en la vida eso. Le culparon a su madre sin motivo, porque no tenían prueba ninguna prueba. Porque es que mi abuela estaba aquí, en el pueblo. Así que no sabemos qué en aquella época por qué fue ni por qué no. Y mi tío igual. Mi tío porque estaba en el ejército y le culparon a él porque estaba en Madrid. Pero bueno, ¿qué había pasado de verdad? Se encontraron. Veamos qué pasó de verdad. Sí, pues ¿qué había pasado? Esta señora, que era una de esas que venían a vender aquí sus mantelerías, se había encontrado con el chofer de una mujer muy rica entonces, la llamaban la millonaria, que era la que había creado estas casucas que estaban en el Arroyo de las Pavas, donde vivía entre otros su chofer. Utilizaba un coche muy lujoso para la época, y había sido visto un coche por los alrededores donde apareció muerta la tal Luciana, bastante lujoso, con dos mujeres
con una mujer, con 2 hombres, y varios chiquillos habían visto, por lo visto, esto, que no se creyó porque estamos hablando de un Madrid muy turbulento, con grandes presiones sociales. Pues bien, lo que habían hecho es que habían visitado a esta mujer que se hospedaba en la cava baja, como siempre, habían quedado con ella en puerta cerrada y le habían prometido que esta señora dueña de estas casas y la millonaria iba a comprar una gran cantidad de mantelerías y de encajes, y con este gancho la llevaron en ese coche tan lujoso hacia la vereda del Soldado, que era un lugar apartado, la dieron muerte de una forma muy específica, sujetándola a uno, degollándole al otro, desvalijándola entre los dos, se llevaron toda la cantidad de mantelerías que tenían y las escondieron en una conejera en la casa de campo, y pasaron los meses, cinco meses y pico. Y por solo unos manteles, unos encajes, la mataron. Ella también llevaba dinero pues naturalmente de sus compras, como venían aquí para unos días, cada 3 meses, lógicamente venían tanto para poder gastar lo que hiciera falta en Madrid, como para llevarse allí de sus ventas. Llevaba una cantidad que se calcula que era entre 3 y 4.000 pesetas, bastante elevada. Porque del año 32 era mucho dinero eso. Eran caras y las vendían bastante bien. Ella tenía además clientes en el Ministerio de la Guerra, en fin, había gente aristocrática en Madrid que compraba estas mantelerías, que eran muy reputadas y tendrían una gran tradición. Entonces pues bien, le quitaron el dinero, la mataron. La mataron. ¿Y cómo lo descubrieron? 4 o 5 meses después resulta que se produjo otro crimen, esta vez en el Arroyo de las Pavas, en esas casucas que había construido la millonaria. Allí estaba su chofer, quien había cometido un nuevo asesinato en la persona, esta vez de un tabernero con el cual tenía negocios, ayudado por este cómplice que se llamaba Leandro Iniesta. Los dos habían sujetado de la misma manera que habían hecho con la encajera a esta segunda víctima, le dieron muerte prácticamente de la misma forma, y así la policía pudo ver que se trataba del mismo crimen, del mismo modus operandi, y se remontaron a ese crimen que estaba sin resolver, que era el de la encajera, resolviendo 2 de una vez, de una sola atacada. ¿Y cuánto tiempo pasaron en la cárcel esta mujer, la prima, la madre de Benicia? Bueno, Bienvenida, solo unos días, se puso enfermísima, se puso muy mal, no podía estar allí en esa cárcel porque además de ser absolutamente inocente, era una persona muy sensible, pasó unos días horrorosos, tuvieron que dejarle en libertad vigilada, pero en libertad, porque esta mujer no podía vivir en la cárcel. Porque además no le podían demostrar nada, porque si no, no lo hubieran puesto en libertad. No le pudieron demostrar nada. No le pudieron demostrar nada porque la pobre no lo había hecho. Lo único que había pasado, como algunas veces ocurre en los crímenes, es que no puedes justificar no tener una coartada precisamente por tu inocencia. Bienvenida debe quedar absolutamente limpia. Claro. ¿Cuál es el apellido de Bienvenida, lo sabes? Sí, Bienvenida Alía. Bueno, pues desde aquí a estas localidades, ¿no? Primero era Carabanchel, Madrid, sí. y Herreruela de Oropesa, pequeño pueblecito, Toledo, que de una vez por todas quede limpia la imagen de esa familia. Bienvenida. Sí. Bienvenida, Alía, ha luchado su hija Benicia Núñez durante tantos años, toda su vida, ha muerto a los 80 años, durante toda su vida, y en los últimos tiempos, cuando veía que la vida se le escapaba, todavía contaba con mucho más interés, más arrojo a todas las personas que se le acercaban. Bueno, tenía un interés bárbaro en habernos contado esta historia, que por desgracia qué pena que su muerte murió, se ha producido pero tú la has contado, unos Paco, días por ella. antes. Y con gran cariño, porque es una de esas historias que llegan al corazón. Y dime una cosa, ¿qué pasó con los culpables? Fueron condenados por sus 2 crímenes y ejecutados. Fueron ejecutados. Bueno, pues esa es la historia que ha investigado para este programa Francisco Pérez Avellán, el llamado crimen de la encajera, sí. Que no de la estanquera, que me equivoco, que era el de la semana pasada, crimen de la encajera. Gracias.